Mi nombre es Valentina Herrera, tengo 35 años y durante los últimos 12 años he sido la directora de operaciones de Constructora Medina, una empresa de desarrollo inmobiliario que ayudé a construir desde sus cimientos. Lo que nadie en la oficina sabía, excepto mi difunta abuela, era que mi apellido real no era solo Herrera. Era Herrera Medina, nieta del fundador original de la empresa. Todo comenzó cuando tenía 23 años y recién salida de la universidad con mi título en Ingeniería Civil. Mi abuela Esperanza me había criado sola después de que mis padres murieran en un accidente, pero nunca me habló sobre el lado Medina de mi familia. Valentina, me decía siempre, el valor de una persona no está en lo que hereda, sino en lo que construye con sus propias manos. Siguiendo su consejo, solicité trabajo en Constructora Medina usando solo mi apellido materno. Roberto Medina, el CEO actual y primo lejano de mi padre, me contrató sin saber quién era realmente. Empecé como asistente de proyecto y durante 12 años me abrí camino hasta convertirme en la directora de operaciones más joven en la historia de la empresa. Durante todos estos años, Roberto me había tratado como una empleada más. No era cruel, pero tampoco era particularmente amable. Yo había demostrado mi valía vez tras vez, liderando proyectos que generaron millones en ganancias, implementando sistemas que revolucionaron nuestra eficiencia operativa y estableciendo relaciones con clientes que mantuvieron a flote la empresa durante las crisis económicas. Valentina, me había dicho Roberto hace apenas 6 meses durante mi evaluación anual, eres una empleada valiosa. Sin ti, esta empresa no sería lo que es hoy. Había sonreído mientras firmaba mi aumento salarial, sin sospechar que estaba hablando con la verdadera heredera de todo lo que él dirigía. Mi oficina estaba en el 10º piso del edificio corporativo, con vista a la ciudad que habíamos ayudado a transformar con nuestros desarrollos. Cada mañana llegaba a las 7 de la mañana, una hora antes que todos los demás, para revisar los reportes nocturnos y preparar el día. Era meticulosa en mi trabajo, nunca dejaba cabos sueltos, y mis proyectos siempre se entregaban a tiempo y dentro del presupuesto. Los empleados me respetaban. Desde los arquitectos senior hasta los trabajadores de construcción, todos sabían que cuando Valentina Herrera daba una instrucción, era porque había pensado en cada detalle. Señora Herrera, me decía Miguel, nuestro supervisor de obra más experimentado, usted entiende este negocio mejor que gente que lleva 30 años en él. Pero todo cambió hace 3 semanas cuando Roberto anunció que su sobrina Fernanda se uniría a la empresa. Viene de estudiar administración en Estados Unidos, había dicho con orgullo durante la reunión de personal. Tiene un MBA de una universidad prestigiosa y va a traer ideas frescas a nuestra operación. Fernanda Medina llegó un lunes por la mañana vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de nuestros empleados. Era una mujer de 28 años, rubia, con una sonrisa que parecía practicada frente al espejo y una actitud que gritaba privilegio desde el primer momento. Tío Roberto, le había dicho ese primer día, su voz resonando por toda la oficina, necesito una oficina apropiada para mi posición. Algo que refleje la importancia de mi rol aquí. Roberto se había apresurado a acomodarla en una de las oficinas principales, redistribuyendo el espacio sin consultar con nadie. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Fernanda moverse por la oficina como si fuera la dueña. Interrumpía reuniones sin permiso, cuestionaba decisiones que habían sido cuidadosamente planificadas y, lo más molesto de todo, comenzó a sugerir cambios drásticos en proyectos que habían llevado meses de preparación. Valentina, me había dicho el viernes pasado frente a varios colegas, creo que necesitas entender que las cosas van a cambiar aquí. Mi tío me ha traído para modernizar esta empresa, y eso significa que algunas personas tendrán que adaptarse o, bueno, encontrar otros lugares donde trabajar. Mantuve mi compostura profesional, como siempre. Por supuesto, Fernanda. Siempre estoy abierta a nuevas ideas que beneficien a la empresa. Pero por dentro, algo comenzó a hervir. No era solo su arrogancia lo que me molestaba, sino la forma en que miraba a los empleados que habían dedicado años de su vida a construir esta empresa. El lunes de esta semana, las cosas escalaron. Fernanda había programado una reunión con todos los jefes de departamento sin consultarme, a pesar de que yo coordinaba todas las reuniones ejecutivas. Cuando llegué a la sala de conferencias a mi hora habitual para la reunión semanal de operaciones, me encontré con que ya había comenzado. Ah, Valentina, dijo Roberto cuando entré,
Perfecto. Fernanda estaba presentando algunas propuestas para optimizar nuestras operaciones. La forma en que dijo optimizar me puso en alerta inmediata. Fernanda tenía una presentación de PowerPoint proyectada en la pantalla. Como pueden ver, estaba diciendo, he identificado varias áreas donde podemos reducir costos significativamente. Una de las principales es la reestructuración del personal en posiciones administrativas senior. Mi asistente, Carmen, me había pasado una nota discretamente, lleva 20 minutos hablando de eliminar tu departamento. Escuché en silencio mientras Fernanda explicaba su plan para modernizar la empresa. Según su análisis, que obviamente había hecho sin consultar los números reales o entender la complejidad de nuestras operaciones, podríamos ahorrar significativamente eliminando lo que ella llamaba redundancias administrativas de nivel medio. Tío Roberto, concluyó su presentación, creo que es hora de hacer cambios audaces. La empresa necesita sangre nueva en posiciones de liderazgo, personas que entiendan las tendencias modernas del mercado. Después de la reunión, Roberto me pidió que me quedara. Fernanda también permaneció, recogiendo sus papeles con una sonrisa de satisfacción que no trataba de ocultar. Valentina, comenzó Roberto, ajustándose la corbata nerviosamente, he estado pensando mucho sobre el futuro de la empresa. Fernanda ha traído perspectivas muy valiosas sobre cómo podemos mejorar nuestra eficiencia. Por supuesto, respondí manteniendo mi tono profesional. Siempre estoy interesada en escuchar ideas para mejorar nuestras operaciones. Fernanda se aclaró la garganta. Valentina, aprecio todo lo que has hecho aquí, pero creo que es hora de ser honestos. Esta empresa necesita liderazgo con visión del siglo XXI, no métodos anticuados. Roberto asintió, claramente influenciado por su sobrina. Hemos decidido hacer algunos cambios en la estructura organizacional. Fernanda asumirá el rol de directora de operaciones, y tú, bueno, podríamos encontrarte una posición más adecuada a tu nivel de experiencia. Ahí estaba. Después de 12 años construyendo esta empresa, después de proyectos exitosos que habían generado millones, después de crisis que había navegado cuando Roberto no sabía qué hacer, me estaban degradando para darle mi puesto a alguien cuya única cualificación era ser familia del jefe. Entiendo, dije simplemente. ¿Cuándo sería efectivo este cambio? Fernanda sonrió, interpretando mi calma como derrota. Inmediatamente. De hecho, ya he comenzado a revisar tus proyectos actuales. Hay muchas cosas que necesitan corrección. Valentina, añadió Roberto, esperamos que seas profesional sobre esto. Fernanda tiene ideas frescas y la educación necesaria para llevar este departamento al siguiente nivel. Me quedé en silencio por un momento, procesando la situación. Durante 12 años había sido la empleada modelo, la que llegaba temprano y se iba tarde, la que resolvía problemas que otros no podían. Y ahora me estaban echando a un lado por alguien que llevaba 3 semanas en la empresa. Por supuesto, dije finalmente. Siempre he sido profesional, y eso no va a cambiar. Fernanda parecía sorprendida por mi tranquilidad. Probablemente esperaba lágrimas o súplicas. Me alegra que lo tomes tan bien, Valentina. Muestra verdadera madurez profesional. Solo una pregunta, continué. ¿Cuándo necesitan mi oficina? Bueno, dijo Roberto, Fernanda necesitará mudarse ahí mañana. Es más apropiada para su nueva posición. Asentí. Perfecto. Pasaré esta tarde organizando mis cosas. Esa tarde, mientras empacaba mis pertenencias personales, Carmen entró con una expresión preocupada. Señora Herrera, esto no está bien. Usted construyó este departamento desde cero. Sin usted, la mitad de estos proyectos nunca habrían existido. Carmen, le dije suavemente, a veces la vida nos pone en situaciones que nos enseñan lecciones importantes. Esta es una de esas situaciones. Mientras empacaba, revisé los documentos que tenía en mi caja fuerte personal. Entre ellos estaba el sobre que mi abuela me había dado antes de morir hace 2 años. Ábrelo solo cuando sea absolutamente necesario, me había dicho. Sabrás cuándo es el momento. Esa noche, en mi apartamento, abrí el sobre por primera vez. Dentro encontré documentos que cambiaron todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia y sobre Constructora Medina. Mi abuelo, Eduardo Medina,
Había fundado la empresa en 1965. Cuando murió en 1985, dejó 40% de la empresa a mi padre, su hijo mayor. Cuando mis padres murieron en el accidente, esas acciones pasaron automáticamente a mí, su única hija. Mi abuela había mantenido estos documentos en secreto, manejándolos discretamente a través de un fideicomiso que expiraba en mi cumpleaños número 35. Había cumplido 35 años hace exactamente un mes. Los documentos incluían no solo las acciones originales, sino también toda la documentación legal que probaba que yo era la heredera legítima. Había cartas de mi abuelo explicando por qué había dividido las acciones de esa manera, estados financieros que mostraban el valor actual de mi participación, y lo más sorprendente de todo, una carta dirigida específicamente a mí. Mi querida nieta, decía la carta de mi abuelo, si estás leyendo esto, significa que ya eres lo suficientemente mayor para entender la responsabilidad que conlleva ser dueña de una empresa. Tu abuela me prometió que te criaría para ser fuerte e independiente, para que cuando llegara este momento, estuvieras preparada no solo para reclamar lo que es tuyo, sino para liderarlo con sabiduría. Esa noche no dormí. Revisé cada documento, cada cláusula, cada detalle legal. Por la mañana llamé al abogado cuyo nombre aparecía en los documentos, el licenciado Ramírez, quien había estado esperando mi llamada durante años. Señora Herrera Medina, me dijo por teléfono, he estado administrando su fideicomiso desde que era una niña. Su abuela me mantuvo informado de su progreso en la empresa. Debo decir que estoy impresionado por lo que ha logrado sin conocer su verdadera posición. Licenciado, le pregunté, ¿qué significa exactamente ser dueña del 40% de la empresa? Significa, señora, que usted es la accionista mayoritaria. Roberto Medina posee 35%, otros inversionistas tienen 25%, pero usted controla el 40%. En términos prácticos, usted puede tomar cualquier decisión ejecutiva que desee, incluyendo cambios en el liderazgo de la empresa. Al día siguiente llegué a la oficina temprano, como siempre. Pero esta vez traía conmigo un maletín especial con todos los documentos organizados perfectamente. También había invitado al licenciado Ramírez a que viniera a las 10 de la mañana para una consulta legal rutinaria. Fernanda ya se había mudado a mi antigua oficina. La vi a través de las ventanas de vidrio, reorganizando todo según su gusto, quitando los reconocimientos que había ganado durante mis años de servicio. A las 9 de la mañana, Roberto me llamó a su oficina. Fernanda estaba allí también, luciendo muy cómoda en una de las sillas principales. Valentina, comenzó Roberto, necesitamos hablar sobre tu nueva posición. Hemos decidido ofrecerte el puesto de coordinadora de proyectos menores. Es un rol importante, aunque diferente. Fernanda añadió con una sonrisa condescendiente, creemos que es más apropiado para tu nivel de experiencia. Después de todo, administrar proyectos grandes requiere una educación más formal. Entiendo, respondí calmadamente. ¿Y cuál sería mi nuevo salario en esta posición? Bueno, dijo Roberto incómodamente, obviamente habría un ajuste. Digamos, 40% menos que tu salario actual. Pero seguirías teniendo beneficios básicos. Era el insulto final. No solo me quitaban mi posición y mi oficina, sino que también me cortaban significativamente el salario. Después de 12 años de dedicación absoluta, me estaban tratando como una empleada prescindible. Hay algo más. Continuó Fernanda. Vas a necesitar reportar directamente conmigo. Quiero supervisar personalmente tu trabajo para asegurarme de que mantienes los estándares que esperamos. Tu tiempo aquí terminó, dijo Roberto finalmente, su tono volviéndose más duro. Mi sobrina necesita tu puesto y ella sí tiene pedigrí. Un MBA de una universidad americana, conexiones en el sector, visión moderna. Es lo que esta empresa necesita para el futuro. Me quedé sentada en silencio por un momento, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. Luego, muy lentamente, sonreí mientras abría mi maletín. Perfecto, dije con calma, porque como accionista mayoritaria, acepto tu renuncia. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto y Fernanda me miraron como si hubiera perdido la razón. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Saqué los documentos del maletín y los coloqué ordenadamente sobre el escritorio.
Dije que acepto tu renuncia, Roberto. Y la tuya también, Fernanda. Fernanda se rió nerviosamente. Valentina, creo que el estrés te está afectando. No puedes despedir a nadie. Tú eres la que va a ser despedida. Tomé el primer documento y se lo pasé a Roberto. Este es el certificado de acciones que muestra que soy dueña del 40% de Constructora Medina. Como puedes ver, el nombre completo es Valentina Herrera Medina, nieta del fundador Eduardo Medina. Roberto tomó el documento con manos temblorosas. Su rostro perdió todo color mientras leía. Esto no puede ser real, murmuró. El segundo documento, continué, pasándole otro papel, es el testamento de mi abuelo Eduardo, debidamente certificado y registrado, donde me deja su participación en la empresa. El tercero es la confirmación del fideicomiso que administró estas acciones hasta mi cumpleaños número 35, que fue el mes pasado. Fernanda había dejado de reírse. Ahora miraba los documentos con creciente horror. Y este último documento, dije mostrando el cuarto papel, es la confirmación legal de que, como dueña del 40% de las acciones, tengo control mayoritario de todas las decisiones ejecutivas de la empresa. En ese momento, tocaron a la puerta. Adelante, dije. El licenciado Ramírez entró, impecablemente vestido con su traje gris, llevando su propio maletín de documentos legales. Buenos días, saludó profesionalmente. Soy el licenciado Ramírez, representante legal de la señora Herrera Medina. Vengo a formalizar algunos cambios en la estructura ejecutiva de la empresa. Roberto se había quedado sin palabras, mirando alternativamente los documentos y mi rostro como si estuviera viendo un fantasma. No entiendo, balbuceó finalmente. Si realmente eres dueña del 40%, ¿por qué trabajaste como empleada todos estos años? Porque mi abuela me enseñó que el verdadero liderazgo se gana desde abajo, respondí. Durante 12 años he aprendido cada aspecto de esta empresa. He construido relaciones con cada cliente importante, he manejado cada crisis. Ahora sé exactamente cómo dirigir esta compañía porque la he vivido desde adentro. Fernanda finalmente encontró su voz. Esto es imposible. Tío Roberto, tiene que haber un error. Ella es solo una empleada. El licenciado Ramírez sacó más documentos de su maletín. Señorita Medina, permítame aclararle la situación legal. Su tío Roberto posee 35% de la empresa. La señora Herrera Medina posee 40%. En términos de poder de decisión, ella puede tomar cualquier decisión ejecutiva, incluyendo cambios de personal en todos los niveles. Roberto se dejó caer en su silla, la realidad finalmente penetrando. Valentina, señora Herrera Medina, yo no sabía. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho diferente, Roberto?, pregunté. ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Habrías valorado mi trabajo? ¿O simplemente habrías actuado de manera diferente porque sabías que tenía poder? No pudo responder. Licenciado Ramírez, continué, proceda con los cambios que discutimos. Por supuesto, señora Herrera Medina. Efectivo inmediatamente, usted asume el cargo de CEO de Constructora Medina. El señor Roberto Medina queda removido de su posición, aunque mantendrá su participación accionaria. La señorita Fernanda Medina queda terminada de su empleo efectivo inmediatamente. Fernanda se levantó bruscamente. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes, le dije calmadamente, son los de cualquier empleada terminada. Tienes hasta el final del día para limpiar tu escritorio y entregar todos los materiales de la empresa. Roberto levantó la vista, sus ojos rojos. Valentina, por favor. Esta empresa es todo lo que tengo. Mi familia ha trabajado aquí por generaciones. Y seguirán trabajando aquí, respondí. Pero bajo mi liderazgo. Tú puedes quedarte como vicepresidente, Roberto, pero con una condición. Nunca más volverás a tratar a un empleado como si fuera prescindible simplemente porque no tiene conexiones familiares. Las semanas siguientes fueron de transformación completa. Como nueva CEO, implementé cambios que había estado planeando durante años pero nunca había podido ejecutar como empleada. Carmen se convirtió en mi asistente ejecutiva principal. Miguel, el supervisor de obra, fue promovido a director de construcción.
Varios empleados que habían sido pasados por alto durante años recibieron las promociones que merecían. Roberto se adaptó sorprendentemente bien a su nueva posición. Sin la presión de liderar, pudo enfocarse en lo que realmente le gustaba, las relaciones con clientes y el desarrollo de nuevos proyectos. Trabajábamos bien juntos, ahora que la dinámica de poder había cambiado. Fernanda, por otro lado, tuvo más dificultades para ajustarse. Intentó conseguir trabajo en empresas competidoras, pero la industria de la construcción en nuestra ciudad es pequeña, y la noticia de lo que había pasado se había extendido rápidamente. Su actitud arrogante y su falta de experiencia real la precedían. Un mes después de asumir el liderazgo, me encontré con ella en un café del centro. Valentina, me dijo, acercándose a mi mesa, necesito hablar contigo. Por supuesto, siéntate, respondí. Se veía diferente. Su ropa seguía siendo elegante, pero había perdido esa seguridad arrogante que había mostrado en la oficina. Quiero disculparme, dijo finalmente. Yo, no entendía la situación. No sabía quién eras realmente. Fernanda, le dije suavemente, el problema no era que no sabías quién era yo. El problema era cómo trataste a alguien que pensabas que tenía menos poder que tú. Se quedó callada por un momento. Tienes razón. Fui horrible contigo y con otros empleados. Pensé que mi título universitario y mis conexiones familiares me daban derecho a tratar mal a la gente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Estoy considerando volver a estudiar. Tal vez un programa en administración de empresas más práctico, algo que me enseñe sobre el negocio real, no solo teoría. Asentí. Es una buena idea. Y Fernanda, cuando tengas experiencia real, si demuestras que has aprendido a tratar a la gente con respeto, siempre habrá lugar para ti en Constructora Medina. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hice? Todos merecemos una segunda oportunidad, respondí. Pero solo después de que demuestres que has crecido como persona. 6 meses después, bajo mi liderazgo, Constructora Medina había aumentado sus ganancias en 30%. Los proyectos se completaban más rápido y con mejor calidad. La moral de los empleados había mejorado dramáticamente, y varios clientes importantes habían comentado sobre la diferencia en nuestro servicio. Una tarde, mientras revisaba los reportes trimestrales en mi oficina, Carmen entró con una sonrisa. Señora Herrera Medina, tiene una llamada. Es de la Cámara de Comercio. Quieren nominarla como empresaria del año. Sonreí, pensando en mi abuela. Había tenido razón todo el tiempo. El verdadero valor no estaba en lo que heredamos, sino en lo que construimos con nuestras propias manos. Y después de 12 años de construcción silenciosa, finalmente había llegado el momento de reclamar lo que siempre había sido mío. En mi escritorio, junto a los nuevos reconocimientos y certificados, mantengo una foto de mi abuela y una copia del primer proyecto que dirigí como empleada. Son recordatorios de que el verdadero liderazgo no viene del título que ostentamos, sino del respeto que ganamos y la manera en que tratamos a quienes trabajan con nosotros. Y cada mañana, cuando llego a las 7 de la mañana como siempre he hecho, miro por la ventana de mi oficina y sonrío, sabiendo que algunas batallas se ganan no con gritos o confrontaciones, sino con paciencia, preparación y el momento perfecto para revelar la verdad.